que es como Ya, Jacob, no sé cuál es tu nombre, perdona. Yaakov, que es como Jacobo, pero Jacob, en señor hebreo. Jacob. Vale, estaba escuchándote y lo que me llamó la atención es lo que dijiste del apóstol Pablo, ¿no? Que para ti era más romano que judío. Eh, si me podrías tú dar, digamos, un argumento sólido para determinar esas tus palabras, ¿no? Porque Sí, evidentemente, no dije que era más romano que judío, sino que era pro-romano. Es lo que dije. De vale, hecho, prorromana. si era pro-romano, no dije que era más romano que judío, porque no me consta que era judío, me consta que era pro-romano. Por ejemplo, y el mismo relato cristiano se presenta a un Pablo que tiene ciudadanía romana, primero que todo, que abroga por Roma y trabaja para Roma persiguiendo a otros judíos, que ellos dicen estaba persiguiendo a cristianos, pero los cristianos eran judíos, es decir, era un tipo persiguiendo judíos. O sea, ¿sí entiendes? Ese es el escenario. Y básicamente lo que es un Pablo es desplazando, quitando la culpa de Roma para aplicarla o lavarle las manos a Roma de lo que fue la crucifixión, básicamente. ¿Ok? Vale, muy bien. A ver, iremos parte por parte. Ujú. Evidentemente, habla de la ciudadanía romana de Pablo, ¿vale? Pero esto, señor Jacob, no prueba que Pablo fuera prorromano, ¿vale? Es una, en cierta manera, una situación de pensamiento de usted. ¿Por qué? Porque tener la ciudadanía romana en el siglo I era un estatus legal, ¿vale? Que podía adquirirse, usted bien sabe, por nacimiento o una herencia familiar. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo utiliza su ciudadanía para protegerse de los abusos legales. Pero eso, evidentemente, vuelvo a decir, no demuestra la lealtad política a Roma. ¿Vale? Eso es solamente, digamos, un pensamiento de prejuicio de su parte. Ahora, el apóstol Pablo se identifica constantemente como judío, pero aquí hay un doble discurso de usted. Por un lado, usted toma como veraz, ¿no? Que Pablo era romano por tener la ciudadanía romana, y usted dice, a mí no me consta. Pero por otro lado, usted no habla cuando Pablo se identifica como judío. Ahí Em, veo que hay una deshonestidad de parte de usted. Y esto lo podemos ver en la carta de Filipenses capítulo 3 versículo 5, en la cual dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces aquí hay un doble discurso de usted. Pero a ver, le escucho. ok. ¿Qué me puede decir? Lo que digo es esto. No estoy diciendo que él era pro-romano por tener ciudadanía romana. Estoy diciendo que era pro-romano porque él limpia, quisiera que abordes este argumento, él limpia la responsabilidad de Roma en la crucifixión de Jesús, primero. Segundo, él perseguía judíos de parte de Roma. Él dice que supuestamente lo envió el gran sacerdote, eso es la élite saducea romana. Y tercero, lo que citas no especifica que sea judío. Lo que dice es que era un hebreo de hebreos. Ok, digamos que tomemos que hebreos son los judíos de la tribu de Benjamín. En este punto, siglo I, no se sabe qué tribu es de quién. Ya el tema de las tribus había sido 700 años antes mezclado, muy difícil de saber. Entonces me parece que es una especie em, de tratar de ponerse una justificación para explicar de que, bueno, sí, yo nací en Tarso, pero me toca explicarles que yo soy un hebreo de hebreos y soy súper judío y soy, para tratar de explicarle al público que él tiene algún nexo con el judaísmo y por qué lo tiene que hacer, porque la gente sabía que él era un perseguidor de judíos, que estaba por parte de Roma, por eso lo conocían, por perseguir judíos por parte de Roma. Entonces él tiene, después de su conversión, decir, no, no, bro, yo también soy judío, lo lamento, o cambié de posturas, o lo que sea. Pero básicamente esos son mis argumentos. ¿Me permites un segundo? Betsy, gracias a si puedes abordar eso de cómo es posible que Pablo fue a literalmente perseguir, desvivir, seamos mucho más precisos, a otros judíos por parte de Roma.
desvivir, seamos mucho más precisos, a otros judíos por parte de Roma. Vale, perfecto. Muy interesante los puntos que estás diciendo, señor Jacob. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? El apóstol Pablo no trabajaba para Roma cuando perseguía a la iglesia, ¿no? A menos que usted, digamos, me saque un texto bíblico del Nuevo Testamento donde diga esta afirmación. Vuelvo a decir, usted está sacando unas conclusiones de acuerdo a sus prejuicios al apóstol Pablo. ¿Por qué esto? Porque según el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo actuaba con autorización de las autoridades religiosas judías y no de Roma. Ahí veo que tiene usted una equivocación tan grande como una Eh, catedral. No me, sé si es me una disculpas, equivocación tu de nombre no lo acuerdo, pregunté. perdón. Tu nombre no te lo pregunté, disculpa. ¿Cómo? Juan. Juan. Juan, las Sí, autoridades judías que estaban, los saduceos, en el templo, ¿quién los puso ahí? ¿cómo? ¿Cómo, perdona? Tú, históricamente, no sé qué tanto de historia sabes, porque si Vale, afirmas que mi error es tan grande como una catedral, yo quiero sí. que me expliques em, quién puso a las autoridades judías saduceas que estaban en el templo. Vale, vale, te voy a responder, pero te voy a aclarar una cosa. Según el relato de Hechos de los Apóstoles, Pablo actuaba con autorización de las autoridades religiosas judías. ¿Quién puso esas No, autoridades ahí? no, no saduceas, sino judías. Dice que lo envió el gran sacerdote, que era saduceo. Me está citando Vale, Hechos capítulo, ¿qué? 22, ¿no dijiste? Que también capítulo 9 me parece que se mencionaba la misma paráfrasis. Eran los saduceos. ¿Quién los puso? ¿Tú sabes? vale. Según lo que yo tengo entendido, no sé si usted me va a corregir, ¿vale? Es cierto, yo reconozco, yo soy honesto. Es cierto que el nombramiento y destitución de los sumos sacerdotes estaba bajo el control de Roma, ¿vale? ¿Por qué? Aquí hay un porqué, porque debemos ser honestos. Porque evidentemente el pueblo judío estaba sometido a Roma, pero eso no quiere decir que Roma decida lo que tengan que hacer los judíos, porque Roma no se metía en cuestiones religiosas, ¿vale? Pero, O sea, estamos mm, confundiendo dos cosas. espérate, A menos que usted crea que los judíos de la época Entonces, voy a agarrar su argumento. Entonces yo puedo determinar que los judíos del siglo I todos eran romanos. ¿Por qué? Porque estaban bajo el mando romano. Es lo que usted me está diciendo. no. Lo Y que yo eso estoy sería diciendo, incorrecto. lo que yo estoy diciendo y que es lo que tú estás diciendo, es que hay personas, si una persona trabaja y es afín y actúa con fervor y con el permiso, o sea, lo autorizaron a hacerlo las autoridades saduceas que habían sido puestas por Roma, es una persona que está alineada con lo que busca Roma. No todos los judíos de la época estaban de acuerdo con ellos. De hecho, la gran minoría, las masas estaban con los fariseos, que los fariseos estaban en contra de los saduceos. Los esenios se fueron, literal, los cumbranitas vivían en el desierto solo para estar lejos de los saduceos, porque ellos decían que se tomaron el templo y que el templo estaba totalmente ya corrompido y por eso se metieron en unas cuevas que descubrieron hasta en 1947. Entonces, no, los judíos no estaban con ellos. Pablo se presenta como un judío que no solamente estaba con ellos, era un gran perseguidor y tú me estás diciendo que tenía autorización y tú dijiste religiosa y me acabas de decir que no se metían en los asuntos religiosos, pero vemos que las mismas palabras que hice se contradicen en menos de 3 minutos. Pero sí, los romanos habían puesto a los saduceos, según lo que relata Hechos, habían enviado a Pablo y Pablo, un perseguidor de la iglesia, en verdad no es el de la iglesia, es un abstracto desconocido, era un perseguidor de judíos, porque los primeros cristianos eran judíos. Entonces, el escenario es ese. Judíos que Pablo, se habían convertido al cristianismo. O sea, sí, también sí, seremos judíos, honestos. judíos. Sí, judíos que se habían convertido al cristianismo.
O sea, señor Jacob, tenemos que hablar, digamos, las cosas como son. Pero yo le voy a dar un Bueno, ejemplo. Un ejemplo, pero ¿estás de acuerdo que era un perseguidor de... Porque piénsalo así, Juan. de ¿Quién, cristianos, quiénes de cristianos crucificaron? judíos. ¿Quiénes efectuaron la crucifixión? Roma. ¿Quiénes crucificaban? Judíos, Roma. ¿Quiénes persiguieron a la iglesia o cristianos o judíos que creían en Jesús? Roma. Pablo, ¿Vale? ¿en qué participaba? En eso. Él era de los que participaba en eso. Por eso es que él no presenta una, cuando él dice que se convierte a la iglesia y todo eso, él no presenta a una Roma culpable. Él nunca hace eso. Ujú. En ningún lado lo vas a encontrar por el contrario. El desplazamiento siempre es hacia la culpa del judío, a los judíos que Vale. tienen la culpa y todo esto. Entonces, por supuesto que existe esta afiliación de Pablo Con Roma. con un prorromanismo, Roma. con un prorromanismo. Vale, le voy a dar un pequeño ejemplo, ¿vale? Voy a agarrar su argumento como un argumento cierto, pero voy a agarrar su argumento y lo voy a situar hoy mismo, al 2026. Ujú. Sabemos que en Jerusalén hay judíos, hay musulmanes, ¿vale? Entonces, como Israel, como Estado, y están ahí los judíos, la pregunta sería, ¿los judíos, digo, los musulmanes estarían sometidos a vuestro Estado? Tanto en cuestión de civil como en cuestión religioso, porque usted me está poniendo eso, que los judíos del siglo I eran prorromanos por el hecho de que Roma estaba ahí gobernando. Y vuelvo a decir, los musulmanes están en un país de Israel y los que gobiernan sois vosotros. Esto querrá decir que los musulmanes están sometidos a vosotros en todo el sentido de la palabra, porque ese es su argumento, señor Jacob. Es un muy buen ejemplo, porque entonces en tu ejemplo hay musulmanes que están sometidos a la ley de Israel, a lo que dice Israel, y si Israel limita o no limita, por ejemplo, este año en el Ramadán, que prohíba que suban a hacer rezos en la mezquita dorada, deben acatar la ley de Israel. Pero no significa que los musulmanes por eso están a favor del Estado de Israel. Puede que estén en contra del Estado de Israel. Pero puede haber individuos en este colectivo musulmán que no solamente que están a favor del Estado de Israel, puede que también ellos estén en el servicio de inteligencia y ellos delaten a amigos suyos musulmanes porque ellos no quieren radicalismo islámico y que ellos se trabajen junto con las autoridades israelíes, significa que hay una afinidad pro-israelí por parte de algunos individuos musulmanes. No significa que porque los musulmanes vivan bajo el Estado de Israel, significa que ellos sean pro-israelíes. De hecho, yo sostengo lo opuesto. La mayoría de los musulmanes en Israel no son pro-Israel, son justamente van en contra de los valores del Estado de Israel. Hay algunos que están a favor, y ese es el mismo ejemplo como el que te lo estoy presentando a ti. Pablo, una persona, un ciudadano de Tarso, que tiene el deleite de perseguir judíos en Judea, o en los lugares donde lo envían, Damasco, donde sea que el hecho se haya inventado, porque Hechos no es un texto histórico en mi opinión, pero para ponerlo en términos sencillos. Entonces ese es el escenario que tenemos. Un Pablo prorromano y eso es como yo lo abordaría. Tú me estás diciendo, no, no puede ser, porque él tuvo permiso de las autoridades religiosas. Yo le estoy diciendo, la autoridad religiosa era puesta por los romanos, las autoridades religiosas eran pro-romanos, eran los saduceos, habían sido puestos por los romanos, eran como títeres, básicamente. Entonces, esa es mi forma de verlo. Creo que para no darle muchas vueltas, creo que entendiste mi punto, ¿verdad? Claro que sí, y no, Está bien. yo respeto el punto de que usted está diciendo, pero yo tengo entendido, o sea, según la prueba bíblica, Pablo no era saduceo, sino era fariseo. Pero ahora, el ejemplo que yo le he dado es muy objetivo para entender realmente el argumento suyo. Y podemos determinar que aunque haya musulmanes viviendo en Jerusalén, evidentemente ellos acatan la ley civil de Jerusalén en el sentido de educación civil, ¿vale? Pero ellos no tienen la obligación de ser pro-Israel. ¿Por qué? Porque ellos tienen su cultura, ellos tienen su religión.
Y ahí el Estado de Israel no se mete. Solamente se mete a que ellos guarden y respeten las cuestiones civiles y legales de ese país. Lo Es más, Juan, mismo, tú lo sabes que mismo. los musulmanes, disculpa que te corté así de feo, tú sabes que los musulmanes no tienen que servir en el ejército israelí, no tienen la obligación. ¿Por qué crees? A ver, bueno, eso es lógico, ¿no? Porque ellos no van a servir en el ejército de Israel. Eso es lógico, Jacob. Claro. Pero es Au- que mm, mira, y, yo y aún estoy agarrado así, a tu hay argumento. musulmanes, hay algunos musulmanes, y son 1000 en todo el ejército israelí, hay como 1000, que sí sirven en el ejército israelí. ¿Cuál es la Vale. diferencia? Ese es mi punto, ¿sí entiendes? Entonces, el Ya, ya. escenario que hayan vivido bajo una ocupación romana del siglo I no significa que sean romanos. Por el contrario, los judíos Claro, se rebelaron contra Roma. Los únicos que sí, no se sí, sí. rebelaron contra Roma y no participaron en las guerras de la Gran Revuelta, no participaron en la rebelión de Bar Kokhba, fueron Ujú. los cristianos. De hecho, el quiebre máximo que hubo, porque al principio, como te dije, los cristianos eran judíos que creían en un Mesías, al igual que en otros sectas que también creían en otros como Bar Giora y yo qué sé, Bar Kokhba. El punto que los separa a los cristianos de los judíos es la revuelta de Bar Kokhba, porque los cristianos se quedan de brazos cruzados, y la gran revuelta también, se quedan de brazos cruzados, mientras sus hermanos están luchando contra Roma y ellos no, porque ellos no están ahí. Si hay un Y ellos no, porque ellos no están ahí. No están en contra de todo eso. Entonces, ese es el punto de quiebre. Se arrastra el pensamiento prorromano hasta que existe todo este quiebre masivo del cristianismo. Es un tema que no lo he analizado yo, lo han analizado académicos y, en fin. Disculpa que te corté y también envío, aprovecho que estoy ya con... A ver, mira, no sé si me he dejado entender, vaya, que hay 147 personas. El ejemplo de los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos de Israel, ¿vale? Yo he querido ilustrar precisamente algo muy importante en la cual yo no estoy de acuerdo con tu premisa. Lo que yo estoy diciendo que vivir dentro de una comunidad, ¿vale? O compartir una identidad étnica o religiosa no determina automáticamente la lealtad política de cada individuo, porque eso es obvio, ¿vale? Y te da un ejemplo del siglo I y te da un ejemplo más que todo más plausible hoy mismo, donde realmente pasa en Israel. Bajo esa premisa, evidentemente, cuando tú dices directamente que el apóstol Pablo era prorromano, ahí yo no estoy, digamos, de acuerdo con esa premisa, porque tú lo dices, o sea, tú has utilizado esto de acuerdo a tu pensamiento, ¿vale? Pero no es ningún probatorio lo que tú Juan, dijiste. déjame preguntarte, ¿cuál en tu opinión sería la línea para cruzarla, que si cruzas esa línea eres prorromano en el siglo I? ¿Cuál sería la línea para ser prorromano? Ujú. En el, a ver, Que seas un judío prorromano, a diferencia de los judíos no prorromanos. vale, muy bien. Me voy a ir, ojito que aquí estamos mezclando dos cosas muy importantes, ¿vale? Uno, la ideología prorromana. En el siglo I, si somos honestos, Jacob, no existía esto. Tú estás metiendo ideología prorromana moderna a un punto del siglo I que evidentemente no se manejaba estos conceptos. Estás haciendo un anacronismo en otras maneras. No, Pero no, te voy a Juan, responder. Te voy a Juan, responder. sí, sí, exacto. Te voy a responder, ¿vale? Responde. Pero soy cuidadoso. Mira, me gusta escuchar a las personas, pero también debemos hablar, digamos, de la manera que estamos hablando. Si vamos a hablar del siglo I, vamos al siglo I. Ujú. Ahora, aceptar la autoridad del imperio como legítima en ese entonces no es ser prorromano, sino implica que Roma tenía derecho a gobernar y mantener el orden. O sea, Si para me mí, permites refinar la pregunta y refinar lo dije para no ofender, repetirla. ¿Cuál es la línea que un judío en el siglo I debe cruzar para ser considerado, tú llámalo anacrónico o no, yo creo que no es anacrónico, prorromano? ahí ninguno. Vuelvo a decir por Como así qué. ninguno. ¿No hay una No, línea? o sea, O sea, no no hay hay... una línea. No hay una línea. ¿Sabes por qué te digo esto? Y te digo, aunque sonríes Entonces, de así. ser así,
todos eran prorromanos, nadie era prorromano. No, no, es que déjame responderte, que me haces una pregunta, Jacob, y yo sé tu punto, ya te veo venir, pero ser prorromano, entonces, ¿vale? Implicaba reconocer, voy a darte validez a tu No, preposición, no me ¿vale? des validez. La pregunta creo que fue muy... Muy ¿Qué clara. tiene que hacer un judío para que se considere que es prorromano? Porque tú estás negando que Pablo era prorromano. Es decir, que tal anacronismo no existe. Tú mismo estás aceptando que hay un prorromanismo en el siglo I, ¿sí? Porque si no lo hubieras aceptado, no estarías negando que Pablo es prorromano. ¿Para ti sí existe un prorromanismo o no? No, ¿Cuál es esa no, línea? Es la pregunta. vale, vale, ¿Qué vale, tenía vale, que hacer ya. Pablo para cruzar esa línea y que se considere un prorromano? Vale, vuelvo a decir, yo no le consideraría a Pablo prorromano, ¿vale? En el sentido de lo que lo estás diciendo ahora, porque el prorromanismo o esa ideología no existía en ese tiempo, en el siglo I. Lo que sí existía, esto es verdad, lo que sí existía históricamente era que Roma tenía el derecho de gobernar y mantener el orden. Ahora, si había religiosos o había judíos que evidentemente aceptaban esta autoridad, les guste o no les guste, eso no les hace prorromanos, sino Correcto. sencillamente les hace de que ellos tienen que estar sometidos. Por eso, si no quiero irme del tema, ¿Hola? si no quiero irme del tema, el Mesías esperado por los judíos es que el Mesías iba a venir y les iba a liberar de la opresión de Roma, Yo, yo- políticamente hablando. yo te voy a dar un ejemplo más puntual. Los fariseos aceptaban, no todos, había ramas de los fariseos que ellos fueron, los celotes eran una ramificación de los fariseos, pero los fariseos aceptaban, o los moderados entre los fariseos, como Yohanan ben Zakkai, aceptaban la autoridad de Roma, pero no eran prorromanos, solo aceptaban su autoridad. Es el caso Pero, como lo que te dije de los pero ¿qué es el árabes que prorromano, viven, Jacob? ¿perdón? Perdona que te Prorromanos, corte. ¿Qué es el prorromanos, prorromano en el siglo I? Explícame. yo te voy a decir que es el prorromano. No Vale, te solamente, escucho. no solamente acatar que Roma es la autoridad, es actuar en pro de que Roma siga siendo la autoridad, de que sigan manteniéndose en el poder, como el caso de esta élite saducea, como el caso de un Pablo que va a perseguir personas, judíos, ¿por qué? Para mantener la estabilidad de Roma y porque lo envían la élite prorromana. O sea, los títeres de Roma, según el relato de Hechos, lo envían para perseguir judíos. Para mí, esa es la línea. Si él no fuera prorromano, él dice, bueno, yo entiendo que Roma están ahí, pero bueno, no los aguantamos hasta acá. Ponerse a perseguir personas, para mí, eso ya es estar, es como en Leavdil, sin comparar, como en el Holocausto cuando habían capos, que eran los que colaboraban con nuestros enemigos, algo por el estilo, ¿sí? Sí, párense, sí, tampoco voy a banalizar el holocausto con Pablo, obviamente, pero es algo por el estilo, sí. El hecho de que ya estás tomando parte con Roma en perseguir, eso para mí esa es una línea, ¿sí entiendes? Ese es lo que me refiero. Vale, perfecto, muy bien. Y Entonces, aprovecho este espacio, Matahari, al otro, yo entendí tu punto y creo que también entendiste el mío y bueno, sigamos aprendiendo cada uno más. Te vale, envío un fuerte si saludo. me puedes dar un minutito más. Sí, sí, con gusto. Vale. Mientras tanto, invito No, es que al mira, siguiente es la invitado. primera vez que subo aquí Sí, está bien. y te he Con gusto. escuchado, o sea, ¿Cómo tus se dice? videos en YouTube, te he escuchado mucho y me gustan muchos puntos. Y yo decía, bueno, que para no darte lata ya con el tema, que ya lo has concluido, y yo decía, yo quisiera subir con este señor y tener una conversación. Y la verdad, señor Jacob, ha sido un gusto, un placer en poder hablar con usted. Usted es muy educado y yo trato de ser también de la misma manera y espero que no sea la primera ni la última vez que suba. Así para tener estos diálogos que realmente edifican a los que nos están escuchando. Así que yo soy cristiano y como cristiano te digo muchas bendiciones y gracias por tu espacio, señor Jacob. Gracias, Juan, por la paciencia y por tampoco ser de chiros, como muchas personas se salen de quicio cuando no,
como cuando tratan de manobrar un argumento y ven otro punto de vista, hay personas que se salen de quicio y no es tu caso, me alegra. Entonces también te envío un saludo.